Dios les bendiga, bendiga a su familia hermosa. Bienvenidos a esta tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, tu hermana Teresa Polanco. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a descubrir algunas cosas hoy. El libro de Mateo, capítulo 22. Gloria a Jesús. Verso 16. Leo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De este mandamiento depende toda la ley y los profetas. El amor a Dios. Todos decimos que amamos a Dios. Aún las personas que no le sirven, que no le conocen, que no le creen. Le pregunta, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Todos decimos que les amamos. Excepto algunas personas que sabemos que le sirven a Satanás, no van a decir que aman a Dios. Pero si usted globaliza, si usted generaliza, es muy raro que usted le pregunte a alguien y que le diga que no. Pero cuando usted y yo decimos que amamos, como dice aquí el Señor, con toda tu mente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? No es el órgano que bombea sangre. No es el órgano que determina la vida, que si se para, se paró la vida. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del asiento de nuestras emociones, nuestra alma. Aquí se asientan las emociones del hombre. Aquí se asientan los deseos, los pensamientos, el amor, el odio, la tristeza, la alegría, todo lo que tiene que ver con emoción es nuestra alma, es nuestro corazón. Entonces, es el yo del hombre, es el ser del hombre. Cuando el Señor nos dice que debemos amarlo a Él como primer mandamiento, o sea, es un mandamiento. No es si se puede, si se quiere. Dios debe ocupar ese lugar en nuestros corazones. Él debe ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que usted quiere ser, o todo lo que usted piensa, todo lo que usted aspira, por todo lo que usted trabaja o estudia. Todo esto tiene un porqué. Todo esto tiene un sentido. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios ocupe ese lugar en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y de verdad, Él gobierna, de verdad, Él dirige, de verdad Él está por encima de nuestro corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Wow. Son las tres partes que forma el hombre: mente, alma y cuerpo. Aleluya. Entonces, es muy fácil. Los que estaban atacando aquí al Señor decían amar al Señor, pero sin embargo estaban atacando a Cristo, estaban tentándolo, estaban tratándolo de hacer caer, estaban tratando de manipularlo. Hacían tantas cosas para que Él no siguiera creciendo, para que la gente no siguiera creyendo en Él, para que Él no siguiera manifestando el reino de los cielos, porque Él vino a hacer cosas que ellos eran incapaces de hacer. Él vino a establecer la misericordia. Él vino a establecer el amor verdadero, el amor de Dios. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces usted sabe que hay un amor ágape, que es un amor incondicional,
Y hay otros tipos de amores que son lo que se basan en lo humano, en los sentimientos. Pero cuando nosotros logramos experimentar el amor ágape, que es el amor o el nivel de amar que tuvo que llegar Pedro. Recuerde que cuando Pedro, la noche que el Señor iba a ser entregado, le dice al Señor, wow, yo te amo tanto que yo no quisiera que te pase esto, que yo no quisiera que tú tengas que atravesar, no permitas que esto te suceda. Pero estaba yendo en contra del propósito de Dios, estaba yendo en contra del amor de Dios hacia la humanidad, enviando a su Hijo para que a través de la muerte y resurrección de su Hijo todos fuéramos salvos, todos pasáramos a ser salvos. Entonces Jesús los reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, porque se está interponiendo entre él y el Padre. Se está interponiendo entre ese amor que tiene que pasar por encima del dolor, que tiene que pasar por encima de la muerte, que tiene que pasar por encima del rechazo, que tiene que pasar por encima del menosprecio. Entonces Pedro quería impedir el sufrimiento a Cristo, pero si le impedía el sufrimiento, si le impedía la cruz, si le impedía la muerte, impedía también el propósito de Dios para cada uno de nosotros, incluyéndolo a Él. Entonces muchas veces con la boca decimos que queremos, que amamos, que haremos, prometemos. Pero cuando llega el momento de decidirnos entre aquello que prometemos y el dolor, queremos pasar lo que prometemos para no sufrir el dolor. Jesús sabía cuáles eran las consecuencias, qué era todo lo que iba a enfrentar, cuántos se iban a oponer. Los rechazaban, los menospreciaban. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12:2, que Jesús menospreció el oprobio y puso delante el gozo que le iba a producir la resurrección en la cruz del Calvario. O sea, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios de verdad, significa que aunque tú tengas que atravesar un dolor muy fuerte, aunque Él no te libre de ese dolor, tú lo vas a seguir amando. Amar a Dios significa que aunque tú tengas que perder a un ser que tú amas, aunque el ser que tú amas muera, tú tienes que seguir amando a Dios. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero cuando perdemos a ese ser al que amamos, blasfemamos de Dios, endurecemos nuestro corazón hacia Dios, tratamos de manipular a Dios para que nos haga saber por qué lo hizo, por qué yo, por qué a mí. Entonces, eso no es un amor ágape, eso no es un amor incondicional, eso no es un amor por encima de cualquier dolor, de cualquier circunstancia o de cualquier cosa que te pueda pasar. Entonces Pedro dijo, no, yo voy por ti, yo muero por ti, yo caigo preso por ti, porque te amo. Sin embargo, el Señor le dice, Pedro, no te adelantes a prometerme. Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no mengue, porque el Señor sabe lo que nos golpea, lo que nos gusta, lo que nos duele. Y ese Pedro que prometió amor hasta la cárcel, ese Pedro que prometió amor hasta la muerte, negó 3 veces que conocía a Jesús. Maldijo. Negó. Hasta que se cumplió la palabra que el Señor le dijo. Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Alabado sea el Señor. Y a mí me ha tocado poner a Dios por encima del dolor, por encima de la pérdida, por encima del fracaso. Y hace muchos días que quería hacer este video. ¿Por qué? Porque en estos tiempos vemos mucho y vemos como las personas, en su mayoría, se acercan a Dios no tanto porque lo aman como deberían amarlo, o no tanto porque lo amemos como deberíamos amarlo, sino buscando los beneficios que da el seguir a Dios. Como Judas Iscariote.
No seguía a Jesús porque lo amaba. No seguía a Jesús porque había recibido la revelación de quién era, a qué había venido. Porque el Señor se lo dijo a los discípulos. Mas ellos no lo entendían porque cuando se murió, cuando el Señor fue crucificado y muerto, ellos se entristecieron y perdieron la esperanza. Y este hombre, aunque caminó con Jesús, fue enseñado por Jesús, no lo amaba como tenía que amarlo. No lo reconocía como tenía que reconocerlo. Y lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Entonces su amor por el dinero fue más allá de su amor por Cristo, por su integridad, por su fidelidad al Maestro. Entonces muchas veces, hermanos, tenemos que examinar a ver qué tanto amamos a Dios, a ver qué tanto somos capaces de dejar de sacrificar o de pasar por encima por ese amor que decimos sentir por Dios. Yo tenía solamente 4 meses sirviéndole al Señor. Y en esos 4 meses yo cambié todo por el Señor. Todo lo que para mí era mi día a día, mi entorno, mi pasión, mi anhelo. Inmediatamente yo recibo al Señor, esto pasa a un segundo plano. Ya mi interés, mi anhelo, mi pasión es la oración, la lectura de la palabra, pasar tiempo tratando de conocerlo, tratando de oírlo, tratando de saber más de Él. Y parece que en estos días de ese amor, primer amor, como muchos llaman, de ese primer amor, de esa pasión, de esa entrega, de yo dejé todo, me aparté de todo, me separé de todo para acercarme a Dios, para conocer a Dios. Solamente 4 meses se descubre una enfermedad mortal a mi hermano más pequeño, al hermano más pequeño de la casa. Y en esas yo estoy investigando, escudriñando, para convencer a mi hermano de que reciba a Cristo como yo lo había recibido. Porque se descubrió una enfermedad letal, mortal. Yo no sabía ni leer bien la Biblia. Yo no tenía conocimiento de muchas cosas. Yo solamente sabía que había recibido a Cristo y que yo amaba al Señor con todas mis fuerzas. Y vino esta prueba de fuego a mí. Y esos días, recuerdo que yo iba donde mi pastor, lo bendigo, al pastor Gabino de la Rosa, donde quiera que se encuentre. Yo venía donde él a preguntarle dónde habían citas bíblicas, qué yo podía leer, qué yo le podía decir, qué yo le podía llevar a mi hermano para que él entrara en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, en la revelación de Cristo, porque él era católico activo. Y el pastor me daba los versos, me daba la cita, me explicaba, y lo que él me explicaba, yo iba y se lo explicaba a mi hermano, y yo iba y se lo decía a mis hermanos. Y era tan grande mi fe, y era tan fuerte mi amor por Dios, que yo entendía que mi hermano iba a vivir, que el Señor lo iba a librar de esa enfermedad, que un milagro iba a ocurrir. Porque yo le amaba a Dios con todas mis fuerzas, y porque yo creía en ese poder, y porque yo tenía fe en ese poder que todo lo podía, que lo había creado todo, que todo lo que existía dependía de él. Y yo estaba abrazada a ese poder, y yo estaba aferrada a ese amor. Y yo comencé a visitar a mi hermano todos los días. Le leía la palabra, le hablaba del Señor, le mostraba el amor, me le ponía como ejemplo de cómo Dios me había cambiado, de lo que Dios había hecho por mí, que yo quería que él también amara así a Dios, aceptara así a Dios. Pero mi mayor enfoque estaba en ese glorioso milagro que iba a suceder, en esa gloriosa sanidad que Dios iba a hacer a favor de mi hermano, porque era mi hermano que yo amaba, mi hermano pequeño, y Dios lo iba a sanar, y Dios lo iba a libertar, y Dios iba a hacer ese milagro, y él le iba a servir al Señor, y iba a levantarse de ahí a predicar al Señor como yo lo estaba haciendo. Alabanzas al que vive. Y esta era mi fe, y este era mi anhelo, esta era mi pasión. Y comenzaron a pasar los días, y todos esos días yo estuve cerca de mi hermano, pero cada vez que yo pedía una palabra, el Señor me hacía abrir la Biblia, Isaías 37, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Y cada vez que buscaba una palabra de consuelo, esta era la palabra que me salía.
Y pasaron 28 días solamente. Y al cabo de 28 días mi hermano murió. Y usted no puede imaginarse el choque que hubo en mi interior. Yo creyendo que Dios tenía el poder, tiene el poder y va a seguir teniendo el poder para levantarlo, para sanarlo, pero no pasó. Mi hermano murió. El Señor no lo sanó, pero lo salvó. Y usted no puede imaginarse el enfrentamiento espiritual que yo tuve con Satanás. Satanás tratando de golpear mi fe. Satanás tratando de hacerme menguar. Satanás tratando de hacerme dudar. Satanás tratando de que yo amara menos a Dios. Porque no me oyó. Porque no lo libró. Porque no lo sanó. Aleluya. Pero quiero decirte que yo seguía amando. Aunque perdí a mi hermano. Lo seguía amando. Aunque no entendía. Aunque no tenía mucho conocimiento, aunque creía que mi fe era suficiente para levantarlo de esa cama, lo perdí, se murió. Pero también Dios en su soberanía absoluta, en su misericordia, en su amor infinito, luego me hizo saber a través de una persona a la cual amo mucho, que fue también una gran guía espiritual, una gran amiga, una gran consejera, una persona que me enseñó muchas cosas en mis primeros pasos con el Señor, Dorca Mejía. Y recuerdo que cuando yo fui a la casa, cuando ella fue a la casa ya después del entierro y todo, yo estaba tan triste y tan afligida por causa de la pérdida de mi hermano. Y yo pensaba que había perdido el tiempo, que no logré nada, que no logré que el Señor hiciera ese milagro. Y ella fue a casa y recuerdo que yo estaba en el suelo, en un rincón. Ella me dijo, levántate de ahí, porque así como Abraham intercedió cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, y el Señor escuchó el clamor de Abraham por Lot, así el Señor escuchó el clamor de ti por tu hermano. Y aunque él murió, aunque el Señor se lo llevó, el Señor salvó su alma. Y en vez de llorar, tienes que regocijarte y tienes que agradecerle al Señor por haber salvado su alma. Y esto como que me levantó y me llenó de fuerzas y me llenó de poder para seguir amando a Dios, aunque mi hermano se había ido. Para seguir creyéndole a Dios, para seguir creyendo que Él sí tiene poder, que Él sí es soberano, que Él sí es absoluto. Y para continuar ese caminar que apenas estaba aprendiendo con 4 meses en el Evangelio. Y luego, mi hijo mayor, mi primogénito, que es el mismo que yo he testificado, he hablado en mi testimonio de cuando yo estaba embarazada, traté de suicidarme con él embarazada y no pasó nada. Dios me libró de la muerte, lo libró a él. Y ya ahora un hombre con 3 hijos, con 4 hijos. Mi hijo, el Señor le permitió ver cómo mi hermano estaba entre el medio de ángeles y demonios. Y él estando en el medio de ángeles y demonios, él luchaba, él tenía una guerra espiritual. Esa era la noche que ya mi hermano iba a morir. Él tenía una guerra espiritual entre los ángeles y los demonios. Yo quiero que tú sepas que cuando una persona va a morir, hay un enfrentamiento. Están los ángeles de un lado y están los demonios de otro lado. Hasta que esa persona muere no se sabe a qué reino pertenece. Porque ya cuando la persona muere, la persona tiene oportunidad de salvación, aún en el último momento de su vida. Recuerdo que esa noche yo estuve con mi hermano toda la noche. Él sentado en la cama porque era un cáncer pulmonar. Él no se podía recostar porque sentía que se asfixiaba. Y él sentado en la cama del hospital y yo parada al frente de él, ministrándole la palabra del Señor, dándole el plan de salvación, hablándole de Cristo, que recibiera a Cristo, que aceptara al Señor.
Y él ni por un momento quería que yo me apartara de él. Toda la noche hasta el otro día yo estuve junto a mi hermano hasta que la hora que partió con el Señor, yo estaba ahí de rodillas, sentada con él sentado y yo de rodillas. Toda la noche parada, ya en la mañana yo no resistía al cansancio en los pies y me arrodillé ahí donde él estaba sentado, presentándole, peleándolo, diciéndole que declarara, que aceptara al Señor. Y mientras nosotros estábamos en esto, yo estaba en esta lucha por el alma de mi hermano. En la madrugada, mi hijo mayor puede ver esta guerra entre el bien y el mal, donde mi hermano se encuentra en el medio de ángeles y demonios. De momentos reía, de momentos lloraba, de momentos reía, de momentos lloraba. Él estaba peleando esta guerra en el mundo espiritual por su alma y yo estaba intercediendo por su alma toda una noche completa y parte de la mañana del otro día hasta el momento donde él muere. Cuando luego esto me lo contó mi hijo, claro. Cuando dice él que él pudo ver cómo mi hermano pudo salir de esa guerra, pudo salir de ese entorno, de ese pleito que había, como de entre los ángeles y los demonios, para saber a quién le pertenecía. Él pudo ver literalmente, él estaba despierto y él pudo ver cómo mi hermano puede salir de en medio y puede comenzar a ascenderse hacia el cielo. Él va ascendiendo, 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 ascendiendo. Cuando él está ascendiendo, cambia su aspecto, cambia su apariencia. Y dice mi hijo que él pudo ver como se le reflejaron como dos alas y él podía ir ascendiendo, ascendiendo. El cielo se abrió y cuando el cielo se abrió, él pudo traspasar esa luz y llegar. Y cuando yo estoy en este momento de tristeza por la pérdida de mi hermano, que esta hermana va y me visita, entonces ella me alienta y me dice, no hay nada más grande, no hay un milagro más poderoso que la salvación de una alma. No estés triste, yo sé que te va a doler que tu hermano haya partido, pero no hay mayor regocijo, no hay mayor recompensa que el saber que Dios se lo haya llevado, que tú se lo hayas entregado al Señor y que su alma ha sido salva. Si el Señor no lo levantó, es porque quizá él no iba a permanecer en el Señor y se iba a perder. Por eso Dios se lo llevó aunque era joven. Y me hizo entender, ella me hizo entender, me hizo entrar en conciencia. Y luego, aunque me dolió, pero yo pude superar esa etapa, yo pude superar esa parte, seguir caminando, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir conociendo y seguir amando al Señor. Luego comenzaron a pasar los años, yo seguí con esta fe inquebrantable, con este amor inseparable que nada me podía separar de Dios. Dios es mi prioridad. Seguí conociendo, seguí avanzando. Comenzó el Señor a usarme en liberaciones, comenzó el Señor a usarme en la predicación, comencé a moverme en iglesias, en oraciones, en la oración de las 3, en todas estas cosas. Y al cabo de 3 años, una hermana mía entra en una condición económica muy fuerte. Ya yo tenía algunos 2 años y algo, no recuerdo exactamente, pero mi hermana entra en una condición muy difícil. Y yo recuerdo, amados hermanos, que entro en un ayuno de 7 días de oración por mi hermana y preguntándole al Señor para yo poner un negocio junto con mi hermana, como para yo ayudarla a salir de la condición en la que ella se encuentra. Pues recuerdo que exactamente el 7º día, o el día 6, ya yo terminaba el otro día. Yo recuerdo que pongo mi cabeza en el suelo. Mientras yo pongo mi cabeza en el suelo, yo escucho esa voz que me dice, déjala sola. Y esto como que me dolió tanto. Y yo dije, no fue Dios que me habló. No fue Dios que me dijo, déjala sola, porque el Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Y yo, aunque escuché la voz de Dios que me dijo, déjala sola, yo no pude identificar la voz de Dios. O quizá no fue que no pude identificarla. Quizá fue que yo me dejé vencer por el sentimiento y el amor a mi hermana, a la voz y el mandato que Dios me estaba dando. Yo sé que muchas personas van a recibir, se van a nutrir y les va a servir estas experiencias que yo tuve en mis principios con el Señor, para ellos ponerla también en práctica. Pues yo no escuché, yo quise entender que no fue Dios que me habló y que Dios no me estaba diciendo que la dejara sola.
Pero luego de mucho tiempo de frustración, de tristeza, de dolor, de amargura, de pérdidas, yo tuve que reconocer que sí fue Dios que me habló y de qué Dios me quería librar cuando me dijo, déjala sola. Yo entré en el negocio, yo me uní con mi hermana, entré en el negocio, pusimos el negocio, nos aliamos. La persona que yo le compraba la mercancía de ropas, zapatos, carteras y todo esto que yo vendía, me engañó. Yo le compré un vehículo y yo le estaba pagando el vehículo. Él me puso una oferta para este vehículo, pero todo lo hicimos de boca. Nada se hizo asentado ni con abogado. Yo perdí el dinero, yo perdí el vehículo, yo perdí todo. El negocio se fue a pique, todo se fue a pique. Y yo quedé involucrada 4 veces más de lo que estaba mi hermana. Ya tú te puedes imaginar la etapa de dolor, de frustración, de tristeza, de pérdida. Ya yo había pagado más de 385,000 pesos por ese vehículo. Perdí el vehículo, perdí el dinero. Quedé endeudada hasta la cabeza. Y ahí yo entendí que sí fue Dios que me habló y que Dios me quería librar de todo esto porque yo no tenía ningún tipo de carga sobre mi vida. Por esto es que no podemos decir que amamos a Dios con la boca. Por esto es que tenemos que pesar nuestros sentimientos, a ver a quién amamos más, a ver a quién nos inclinamos más, a ver por quién nos dejamos llevar más, que por amor a Dios, ese amor que tiene que ser incondicional, ese amor que tiene que estar por encima de todo, ese amor que debe sobrepasar todo entendimiento, todo conocimiento y todo sentimiento. Hermanos, yo entré en más de 3 años de una crisis financiera por causa de este error, de esta desobediencia y por causa de quitar los ojos de Dios y ponerlo en el amor que yo sentía y siento por mi hermana. Pero me tocó seguir amando a Dios, me tocó seguir caminando, me tocó seguir avanzando, aunque tuve que enfrentar este gigante de una crisis, terrible. Yo no podía dormir, yo no tenía paz, yo no podía conciliar el sueño, yo no podía enfrentar este gigante de esta deuda porque no tenía la solvencia, no tenía el dinero, no tenía de dónde producir el dinero para pagar todo este dinero. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, tan absoluto, que mi peor pesar era que mi esposo se volviera en contra de mí por causa de que él me dijo que no podíamos hacer ese negocio, que no podíamos porque no ganábamos lo suficiente. Pero yo lo logré convencer, yo lo logré persuadir para que él entrara, para que hiciéramos el negocio. Entonces mi mayor pesar era que mi esposo me reclamara, que mi esposo me rechazara, que mi esposo se volviera en contra de mí por cuanto me había advertido, pero tampoco lo escuché a él. Y Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno y nos ama tanto, 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 que a pesar de nuestros errores, Él sigue ahí. A pesar de nuestros errores, nos ayuda, nos enseña, nos ama, nos abriga, nos envuelve, nos libra. Y cuando el esposo mío me vio en ese estado de tristeza y de frustración tan grande, él me dijo, tranquila, que esto no es lo que nos va a destruir. Tranquila, que esto no es lo que nos va a separar. Ya pasó. Y lo que pasó, pasó. De ahora en adelante es que queda hombre y mujer para enfrentar esto y para salir de esto. Wow. Usted no se imagina el bálsamo que fue para mí estas palabras de este hombre. En este momento donde creía que me iba a rechazar, donde creía que me iba a menospreciar o que me iba a golpear con palabras, con repudio, con rechazo, por causa de que él me había advertido. Se convirtió en mi aliado, se convirtió en mi amigo en mi peor momento, en mi peor crisis. Y superamos la temporada, superamos la etapa. El Señor me dio fuerza, me dio sabiduría, me dio capacidad, me dio habilidad de hacer cosas. Y poquito a poco yo fui saliendo de todas esas deudas, de todos esos compromisos. Y el amor a Dios se aumentó. Aumentó mi fe, aumentó mi amor, aumentó mi firmeza, aumentó mi constancia.
Entonces, cuando verdaderamente amamos a Dios, si de verdad amamos a Dios, estas cosas que tenemos que enfrentar, estas pérdidas, estas frustraciones, estos sentimientos, nos van a enseñar. Por eso es que dice la Biblia que si no somos capaces de amar menos a padre, madre, hijo, hija, esposo o esposa, no merecemos ser sus discípulos. Entonces ahí es donde entramos a pasar por encima de todas estas cosas. Y que todas estas cosas lo que hagan sea aumentar nuestro amor por Dios, acercarnos más a Dios, unirnos más a Dios, que nos convirtamos en esos aliados. Alabado sea el Señor para siempre. Y sigo avanzando y sigo creciendo y siguen pasando los años y sigo amando a Dios, sigo obedeciendo a Dios, pero siguen presentándose situaciones dolorosas y me toca perder a mi padre. Uno de los seres que más he amado sobre la faz de la tierra. Mi aliado, mi amigo. Y ya mi padre tenía muchos años padeciendo de muchas enfermedades. Y recuerdo que le pedía al Señor, cuando me recién convertí, le pedí al Señor, Señor, que lo último que mi padre haga sea adorarte. Que lo último que mi padre haga sea servirte. Que mi padre no se vaya de esta tierra sin ti. Y siempre desde que fui nueva creyente, comencé a trabajar la vida espiritual de mi padre. En mi padre lo perseguía una maldición que alguien había lanzado sobre él. Por eso padeció de tantas enfermedades. Y por eso nos vimos en un ciclo de miseria, de pobreza extrema, a causa de estas maldiciones. Pero mi padre era una persona trabajadora, íntegra, leal. Y yo comencé a trabajar la vida espiritual de mi papá. Y me alié con otra hermana, gloria al Señor. Y lo poníamos a confesar a Cristo, a renunciar, a desligarse de todas aquellas cosas que lo ataban al pasado, a esa maldición, a su pasada manera de vivir. En algún tiempo él consultó brujos y estas cosas. Y yo comencé a limpiarlo de todas esas cosas con la palabra. Yo lo visitaba, le leía la palabra, le oraba, le ministraba liberación. Ministré liberación a mi padre, hasta que mi padre en una ocasión fue libre de algo que tenía en su estómago, para la gloria y la honra del Señor. Y cuando llega el tiempo de que mi padre va a partir de esta tierra, por algunos años, mi papá siempre había que sacarlo para el médico, casi mensual. Le daba una crisis, le llegaron a dar varias trombosis, varios preinfartos, y él superaba todo esto y seguía con vida. Y yo siempre estaba ahí al lado de él, siempre a mí era que me llamaban, y yo siempre estaba al lado de él, yo le leía la palabra, o sea, cada vez que él presentaba una crisis, yo quería asegurarme de que mi padre se pusiera a cuenta con el Señor, de que mi padre alineara su vida para que pudiera irse con el Señor. Recuerdo que la última vez que cayó enfermo, me mandaron a buscar, pero yo estaba ministrando fuera de la ciudad, en otro pueblo, y me hicieron saber que mi padre estaba enfermo. Y yo no pude ir ese día, sino que fui al siguiente día. Cuando yo fui al siguiente día, de una vez yo comienzo a prepararlo espiritualmente, lo pongo a confesar, le leo la palabra. Todo ese día, desde por la mañana hasta la tarde, yo estoy intercediendo, estoy orando, y mi papá cantando conmigo, adorando conmigo. En ese tiempo de adoración, yo pude también librar esa batalla espiritual con mi padre, pude entregárselo al Señor y pude saber que cuando mi padre partió, partió con el Señor. Y esto se convirtió en una mezcla de tristeza con alegría. Yo saber que tal como yo le había perdido al Señor, que lo último que hiciera fuera adorarlo. Lo último que mi padre hizo fue adorar al Señor. Y él se fue con el Señor y me quedó una sensación de tristeza con satisfacción y alegría. Y yo dije, wow, yo nunca pensé que estos dos sentimientos se pudieran mezclar
y yo pudiera sentir tristeza y a la vez satisfacción, sentir tristeza y a la vez gozo. Y esto fue lo que me quedó con la muerte de mi padre. Y aunque me dolió en lo más profundo de mi ser, fue como prueba superada, fue como un logro, fue como una victoria de saber que se lo entregué también al Señor y que ahora descansa, que ahora duerme como se lo había pedido al Señor. El Señor me concedió esta petición. Y esto me aferró más de Dios, esto me enamoró más de Dios. Hermano, ya tengo 15 años sirviéndole al Señor y ninguna contrariedad, ninguna dificultad, ni la enfermedad, ni la pérdida material, ni la pérdida de seres queridos, ni quizá alguna escasez económica han podido separarme de Dios, han podido poner en tela de juicio el amor que siento por Dios, cómo me aferro a Él, cómo dependo de Él y cómo los últimos días y hasta el fin yo estaré al pie de Cristo, amando, creyendo y sirviendo al Señor para su gloria y para su honra. Yo sé que este contenido va a ser de mucha utilidad para personas que quizás están iniciando, que están entre la espada y la pared, que no saben si el esposo o Dios, que no saben si la esposa o Dios, que no saben si papi o Dios, si mami o Dios. Tienes que superar, tienes que pasar por encima de todos estos sentimientos y amar a Dios y poner a Dios por encima de todas las cosas. Me despido con esta pregunta: ¿de verdad amas a Dios? ¿De verdad estás dispuesto a sacrificarlo todo por Él, a dejarlo todo por Él, a poner en un segundo plano todo para poner en ese primer plano a Dios? Es ahí donde tenemos que llegar para que podamos ser dignos de ser sus discípulos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video, dale like, dale me gusta, suscríbete. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Teresa Polanco te acompañó. Hasta la próxima.